gustaba la poesía, incluso que en algún momento llega a decir odiaba todo lo relacionado con la poesía, que en el colegio no le enseñaron ningún verso y sin embargo ha terminado usted teniendo una obra poética importantísima. Yo quería saber en qué momento descubre la poesía, en qué momento y a través de qué poetas. No me enseñaron poesía ni me enseñaron muchas cosas, los jesuitas. Ahora los jesuitas han cambiado mucho, pero aquellos jesuitas de la posguerra y de la inmediata posguerra, pues era algo terrible aquello, ¿no? Y bueno, no explicaban qué consistía un poema, no se metían dentro del poema para explicarlo, la técnica ni nada. Yo lo odiaba. Cada vez que venían esas líneas me parecían como alambradas, con espinos y los saltaba, ¿no? Pero un día, de pronto, en casa de mi abuelo, en San Lucas de la Mayor, al lado de Sevilla, había una revista mexicana muy antigua con poemas de los de entonces, modernistas, Amado Nervo, Gutiérrez Nájera, y de pronto aquello me interesó. Digo, ¿qué pasa aquí? Y de ahí salté ya a los modernistas hispanoamericanos, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Herrera y Reisig, me dicen en Uruguay, Reisig, no Reisig, como se suele decir, y Martí, todos los demás, y ya me fui metiendo. Y ellos me llevaron, tampoco a la española todavía, sino a la francesa, simbolista, Paul Verlaine, Arturo Rimbaud, Mallarmé, todos ellos, y después ya pasé a la española, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, y ya, hasta aquí. Hasta ahí sin Aquí parar. seguimos y seguimos leyendo. En todo caso, en alguna biografía sobre usted he leído que le califican como poeta de nacimiento, ¿no? Decía Carlos Mundo de Ori que nadie es poeta de nacimiento. De nacimiento no debe leer ni nada de eso, sino de nacimiento. Exactamente. Y entonces no sé si de alguna manera, pues en su casa, en su crianza, si recuerda que le llamara la atención de alguna manera la musicalidad, algún verso, coplas populares. Bueno, eso puede ser, pero es que a mí no me educaron ni en el colegio, ni en lo elemental, ni en lo secundario, en bachillerato, en la poesía, en absoluto, ¿no? Yo desconocía eso. Digamos el poema, es que hay que diferenciar entre sensibilidad poética o artística que tiene mucha gente y lo que da a la hora de escribir, sensibilidad en el poema. O sea, tiene intuición, tiene sensibilidad poética, pero eso hay que estudiarlo. El poema tiene que ser estudiado técnicamente también. Y eso no acaba nunca, esa educación. Yo la adquirí por mí mismo. A mí nadie me enseñó eso. Nadie. Pero leyendo, leyendo y más leyendo, claro, uno, si no es tonto, pues aprende, ¿no? Y además ese aprendizaje nunca termina. ¿Y en qué momento empieza a jugar o a escribir poemas? Sí, alrededor de los 20 años. Yo empiezo ya a escribirlo, pero de una manera muy vergonzosa, como cosa de mariquita, de maricón. Era aquello porque eso lo que se tenía, los que escribían versos, y en Sevilla más. Mis padres cuando se enteraron, eran personas muy cultas, bueno, tú escribes lo que quieras, ¿no? Pero al lado no abandones nunca tus estudios ni tu carrera, mi carrera de Derecho. Digo, bueno, yo no pienso abandonar nada. Ya cuando empezaron a ver también mi nombre en los periódicos, eso gusta a los padres, creo. Por lo menos no es ninguna vergüenza escribir poemas. Yo me escondía al escribirlo al principio. Ya digo, me parecía que cometía un acto penado por lo mismo que la ley de homosexuales, que iba uno a la cárcel entonces, cosas de este tipo, ¿no? Y ya empecé a escribir, y es curioso porque mis primeras actuaciones públicas iban para que yo me convirtiera en santo, porque fue en un congreso de carmelitas, en el Cine Paté de Sevilla, en la Catedral de Sevilla, una cosa sobre San Francisco de Asís, otra, 2 veces en la catedral, yo leí mis poemas, y otra no me acuerdo dónde, y digo, un momento, esto no puede ser porque me he convertido en algo que no soy, un poeta devocional, ni hablar, vamos. Y ahí cambié ya, me reuní con otros amigos y empezó todo. Y además empieza de una forma bastante rápida, bastante rutilante, digamos, ¿no? En el año 58 se publican Las mínimas del ciprés y los labios, que es un libro ya que tiene una grandísima acogida. En el año 60, con Tiempo de hombre, el Premio Nacional de Poesía. ¿Cómo vive de repente toda esa explosión, ¿no? Ese reconocimiento tan temprano? Bueno, en el año 60 es que me marcho a Madrid a vivir, ¿no? Y claro, cambió todo, porque en Sevilla, después de la guerra, yo me uní, me junté con mis amigos poetas que empezaban todos, que eran Julio Uceda, era Quirino Duque, era García Viñó, era un montón de más. Hicimos nuestras revistas, ¿no? Que todos tenían nombre de agua, la revista en Sevilla, era por el río, ¿no? Guadalquivir, Aljibe,
La nuestra se llamaba Rocío, que puede ser nombre de mujer, puede ser el Rocío de la mañana, ¿no? Etcétera. Y el ambiente de Sevilla, después de la guerra civil, era horripilante. Parece mentira que estuvieran antes de profesores un Jorge Guillén, un Pedro Salinas, no sé, la visita de Lorca siempre a Sevilla, etcétera. Aquello era un desastre. En los periódicos solamente hay poemas de Semana Santa, que a mí me gusta mucho, Semana Santa de mi tierra, y de Feria de Abril, del Rocío, del Pastorcito del Rocío y todo eso. Y nuestros maestros pues no estaban en Sevilla. En Sevilla había maestros, Rafael Lafón, Joaquín Romero Brube, pero sí, eran maestros nuestros en cierta manera, pero muy aislados de nosotros. Yo sí conocía hay un profesor antiguo, le quitaron la cátedra a los nacionales, Miguel Romero Martínez, no que fuera poeta, era un erudito, un humanista magnífico, y ese ahí me metió en muchas cosas. El ambiente, ya digo, era terrorífico, hicimos lo que pudimos. Yo recuerdo que el verso libre, decían los periódicos, mire que escribí verso libre o verso sin rima, estos son monstruos, estos niños. Digo, en Sevilla esto, que siempre ha sido una cuna de arte en todos los sentidos, ¿cómo es posible? Pero abrimos el camino, eso sí, abrimos el camino y nos comunicamos con otros poetas de España, jóvenes también, y de ahí a Madrid. Entonces había que ir a Madrid. Hoy no, pero entonces sí. Había que, como los toreros, triunfar en las ventas, ¿no? Y me di a conocer, estaba en todas partes, escribí en todos sitios, y de ahí ya. ¿Qué se encuentra cuando llega a Madrid? ¿Qué cambio experimenta con respecto a Sevilla? Bueno, cambia mucho, es la capital de España, pero no es la única capital que hay en España, ¿no? Hay otras cosas también. A mí Madrid me gusta siempre mucho. Ya digo, pues aquí me casé en los años 60, tuve mis hijos, aquí la palabra triunfé no me gusta, pero me di a conocer, ¿no? Eso es evidente. Sí, y a partir de que empieza a tener éxito, empieza a aparecer en antologías y siempre esa cosa inevitable de que las antologías tienen que tener algún hilo conductor o aglutinador y a usted le encasillan a partir de Tiempo de Hombre en la poesía social. Y usted disiente profundamente de eso, me gustaría que lo explicara. No, esa es la poesía social, yo la combatí. Ya mi primer poema de Tiempo del Hombre, en 1960, ya ataca a los poetas sociales. Porque es que los poetas sociales, en general, cuidado, a ellos no les interesaba mucho la forma poética, la estética, en absoluto. Y a mí la estética, la belleza del poema, el ritmo del poema siempre me ha interesado. Hombre, yo tengo poemas que pudieran ser considerados sociales, en primer lugar, porque todo es social. Socio es compañero, el otro, la poesía va a lo otro también, cuidado, ¿no? Y luego porque es un aspecto que me interesa, el de las discriminaciones sociales. Yo he publicado una antología, la publiqué en el año 73, gorda antología, sobre los derechos del hombre en la poesía hispánica contemporánea, española y latinoamericana, y los intereses que hay ahí, las de poetas que hay que se ocupan de eso, de lo discriminado por razón de sexo, por razón de edad, por razón de, lo que sea, laboral, tantas cosas, o un asesinato también derecho humano, el asesinato, ¿no? El evitarlo, etcétera. De modo que no, la poesía social, como otro aspecto más de mi poesía, no me gusta social, porque la poesía es poesía. Primero es poesía. Como yo cuando me dice, ¿eres un poeta andaluz? Digo, no, está equivocado, como que no, está nacido en Sevilla. Yo soy andaluz. Ahora un andaluz poeta, un andaluz que se toma una copa de vino, un andaluz que ahora mismo se va de paseo por Málaga, no sé, pero no, cuidado, vamos, no. Poeta, si es que puedo hacerlo. Y luego, pues, social, me interesa mucho lo metafísico, lo místico, no sé, tantas cosas que hay. Un poema no tiene por qué tener limitaciones. Lo social como medio para otra cosa a veces, sí, ¿por qué no?